Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, compañero. El tema que vamos a abordar hoy día es los efectos de tres tipos de suplementos alimenticios en el rendimiento productivo de cerdos de engorda. Como primer punto, vamos a ver los estadísticos descriptivos. En la N, que viene a representar el tamaño de la muestra, que son 18 muestras que vamos a analizar, el mínimo, que es el peso mínimo observado, el cual va a ser de 790. El máximo, que es el peso máximo observado, que es de 920, y la media, que es el peso medio de 858,89. La desviación estándar es de 43,439, lo que nos indica que la dispersión de los pesos alrededor de la media, ya. El resumen de los procesamientos de los casos, uno es que el peso del corral, que en todos los 18 casos están incluidos en el análisis, al igual que el peso del sexo y el peso de los suplementos. Este análisis sugiere que no hay casos excluidos en ninguna de las categorías analizadas y que la muestra es consistente en términos incluidos de datos. La media y la desviación estándar proporcionan una visión general de la distribución de los pesos en la muestra. El peso del corral. El corral número 1 nos dio una media de peso de 848,33. La N, que es igual a 6, la desviación estándar es igual a 46,116. El corral número 2 nos dio un peso de 864,17 y del número de 6 individuos analizados y la desviación estándar es de 45,102. El corral número 3 nos dio una media de peso de 864,17. El número de muestras es 6 y la desviación estándar es de 45,323. En total, la media del peso es de 858,89, el número de muestras es de 18 y la desviación estándar es de 43,439. Los corrales 2 y 3 tienen medias de peso ligeramente más altas que el corral 1, pero la diferencia no son muy grandes. La desviación estándar es similar en los tres corrales, lo que indica una dispersión en el comparable de los pesos. El peso por sexo. El sexo o la medición número 1 de la medida del peso es de 856,67, número de muestras son 9 y la desviación estándar es de 44,441. El sexo número 2, la media del peso es de 861,11 y el número de muestras es de 9 y la desviación estándar es de 44,985. El total de la media del peso es de 858,89 y el número de muestra es de 18. La desviación estándar es de 43,439. Las medias de peso entre dos sexos son muy cercanas, con una ligera diferencia a favor del sexo número 2. La desviación estándar es similar a ambos grupos. Lo que corresponde al peso del suplemento, en el suplemento número 1, podemos ver que la media del peso es de 806,67, el número de muestras son 6 y la desviación estándar es de 10,801. El suplemento número 2, la media de peso es de 862,50, el número de muestras son 6 y la desviación estándar es 9,354. El suplemento número 3, la media de su peso es de 907,50, el número de muestras son 6 y la desviación estándar es 9,354. En total, la media del peso es de 858,89, el número de muestras es de 18 y la desviación estándar es de 43,439. En resumen de procesamientos de casos, el suplemento 1 con 6 casos válidos y 0 casos perdidos, al igual que el suplemento número 2 y el suplemento número 3. El total de válidos es de 18 casos. Los casos perdidos son 0 y el total de casos son 18. Este análisis indica que no hay casos perdidos en ninguna de las categorías de suplementos, lo que significa que todos los datos están completos y disponibles para el análisis. Esto es importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos no están sesgadas por la falta de información.
La consistencia en el número de casos válidos en cada categoría de suplementos también sugiere un diseño equilibrado del estudio o experimento. Punto número 4, vamos a ver que el suplemento número 3 es más efectivo en términos de aumentar el peso promedio, que es igual a 907,50, seguido por el suplemento número 2, que es de 862,50, y luego el suplemento número 1, que es de 806,67. Tanto el suplemento número 2 como el suplemento número 3 muestran una mayor consistencia en los pesos, que es la deviación estándar más baja, en comparación al suplemento número 1. La distribución de los suplementos 2 y 3 son simétricas, mientras que el suplemento número 1 tiene una ligera asimetría hacia la izquierda. La curtosis más negativa en el suplemento 3 indica una distribución más plana en la comparación con los otros suplementos. En el punto número 5, en la prueba de Komorow-Smirnov, el suplemento número 1 estadístico, el suplemento número 1 da que el estadístico es de 0,121, el grado de libertad es de 6, y la significancia es de 0,200. El suplemento número 2 estadístico, que es 0,122, el grado de libertad es de 6 y la significación es de 0,200. Al igual que el suplemento número 3, que el estadístico es de 0,122, el grado de libertad es de 6, y la significación es de 0,200. En todos los casos, el valor de significación es de 0,200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere que los datos de peso para cada suplemento podrían seguir una distribución normal. El Shapiro-Wilks, que es el suplemento número 1, la estadístico nos dio de 0,983, el grado de libertad nos dio 6 y la significación nos dio 0,964. En el suplemento número 2 nos dio el estadístico, que es igual a 0,982, el grado de libertad nos dio 6 y la significación nos dio 0,961. Y por otro lado, en el suplemento número 3, el estadístico nos dio 0,982, el grado de libertad nos dio 6 y la significación nos dio 0,961. Al igual que, al igual que con la prueba de Kolmogorov, Smirnov, los valores de significancia son altos, lo que también sugiere que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. En el siguiente punto vamos a ver la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos o el valor de los observados se analizan aproximadamente a lo largo de la línea de normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, las colas de distribución, esto indica que los datos pueden no ser normales. La relación con las pruebas de normalidad. El análisis anterior de las pruebas de normalidad se encontró que los datos de peso para el suplemento 1 no se desvían significativamente de una distribución normal. Y por lo tanto, es probable que este gráfico QQ, los puntos de datos se alineen razonablemente bien con la línea de normal esperada. En el siguiente punto vamos a ver la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos se alinean aproximadamente a lo largo de la línea normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Y si los puntos se desvían significativamente de la de la línea, especialmente en los extremos, esto indica que los datos pueden no ser normales. La relación con las pruebas de normalidad. En el análisis anterior de las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el suplemento número 2 no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que este gráfico QQ, los puntos de datos, se alineen razonablemente bien con la línea de normal esperada. En el siguiente punto vamos a ver la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos
se alinean aproximadamente a lo largo de la línea normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto indica que los datos pueden no ser normales. En cambio, con la relación con las pruebas de normalidad, en el análisis anterior de las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el suplemento número uno no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que este gráfico, los puntos de datos se alineen razonablemente bien con la línea de normal esperada. En la interpretación, la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos se alinean aproximadamente a lo largo de la línea de normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto indica que los datos pueden ser normales. En relación con las pruebas de normalidad, el análisis anterior de las pruebas de normalidad se encontró que los datos de pesos para el suplemento número 3 no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que este gráfico, los puntos de datos se alineen razonablemente bien con la línea de normal esperado. En el siguiente punto vamos a ver la interpretación de las desviaciones de la normalidad. Las desviaciones de la normalidad. Si los puntos en gráficos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero, esto sugiere que los datos siguen en una distribución normal. Y si los puntos muestran un patrón sistemático, como por ejemplo una curva o una dispersión no aleatoria, esto nos va a indicar que la desviación estándar, las desviaciones de la normalidad. La relación con las pruebas de normalidad. En análisis anteriores de las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso del suplemento número uno no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que este gráfico QQ sin tendencia, los puntos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero. Para el siguiente punto, vemos a ver la interpretación de la desviación estándar de la normalidad. Si los puntos en los gráficos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Los puntos muestran un patrón sistemático, como por ejemplo una curva o una dispersión no aleatoria. Esto nos indica que la desviación de la esto nos indica la desviación de la normalidad. En relación con las pruebas de normalidad, en análisis anteriores, las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el suplemento 1 no se desvían significativamente de una distribución normal. Y por lo tanto, es probable que este gráfico QQ sin tendencia, los puntos se distribuyan aleatoriamente alrededor de la línea horizontal que es cero. En el siguiente punto vamos a ver la interpretación de la desviación de la normalidad. En este caso, los valores de la desviación oscilan entre 0, menos 0,3 y 0,0000, lo que nos indica que la diferencia entre los valores observados y los esperados son relativamente pequeños. Si los puntos en el gráfico se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero, esto sugiere que los datos siguen en una distribución normal. Los valores proporcionados no muestran un patrón sistemático, lo que sugiere que no hay desviación significativa de la normalidad. En lo que corresponde con la relación con las pruebas de normalidad, en análisis anteriores, en las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el suplemento número 2 no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que la gráfica sin tendencia a los puntos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero. La desviación de la normalidad, que vamos al siguiente punto que vamos a ver. En este caso, los valores de desviación oscilan entre el menos 0,3 y 0,000, lo que indica que las diferencias entre los valores observados y los esperados
son relativamente pequeños. Si los puntos en gráficos se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero, esto sugiere que los datos siguen en distribución normal, lo que los valores proporcionan no muestran un patrón sistemático, lo que nos sugiere que no hay desviación significativa en la normalidad. En cambio, en relación con las pruebas de normalidad, en el análisis anterior de las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el suplemento 3 no se desvían significativamente de distribución normal. Por lo tanto, es probable que este gráfico sin tendencia, los puntos se distribuyan aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero. Como siguiente punto vamos a ver lo que es el peso. La variación principal se está analizando es el peso. La variable principal que vamos a analizar en sí es el peso. La instrucción efectúa una doble pulsación para activar, lo que nos sugiere que se trata de una interfaz interactiva donde el usuario puede seleccionar o activar opciones relacionadas con el peso. Por otro lado, el suplemento, la autoridad suplemento esté presente, lo que indica que el análisis del peso puede estar segmentado o relacionado con los diferentes tipos de suplementos. Los números 1, 2 y 3 probablemente representan diferentes categorías o tipos de suplementos. En el siguiente punto vamos a ver la completitud de los datos. No hay casos perdidos en ninguna de las categorías del corral, lo que indica que todos los datos están completos y disponibles para el análisis. Esto es importante para que asegurar las conclusiones basadas en estos datos no estén sesgadas por la falta de información. La distribución de los casos. Cada categoría de corral tiene el mismo número de casos, lo que nos sugiere un diseño equilibrado del estudio o experimento. Este facilita la comparación entre las diferentes categorías del corral. Como siguiente punto vamos a ver que el corral 3 tiene una media de peso igual a la del corral 2 y ligeramente más alta que el corral 1. La desviación estándar y los rangos intercuartiles son muy similares entre los tres corrales, lo que nos indica una dispersión y la variabilidad comparables. Las distribuciones de peso en los tres corrales son similares en términos de forma, con una ligera asimetría hacia la izquierda y una kurtosis negativa. En resumen, los datos de peso en los tres corrales son bastante consistentes, con pequeñas diferencias en la media, por una dispersión y forma de distribución similar. Esto sugiere que las condiciones en los tres corrales pueden ser comparables en términos de su impacto en el peso. Como siguiente punto, vamos a ver sobre la prueba del Kolmogorov. El corral número 1, estadístico. El estadístico de este corral es de 0,186. Su grado de libertad es igual a 6 y su significancia es igual a 0,200. El corral número 2, su estadístico es de 0,179. Su grado de libertad es de 6 y su significación es de 0,200. Al igual que el corral número 3, el estadístico es de 0,194. Su grado de libertad es de 6 y su significación es de 0,200. En todos los casos, el valor de significación es de 0,200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de la normalidad. Esto nos sugiere que los datos de peso para cada corral podrían seguir una distribución normal. Por otro lado, en el Shapiro-Wilks, los datos del corral número 1 nos dan que el estadístico nos arroja que es igual a 0,900, el grado de libertad es de 6 y la significación es de 0,375. En el corral número 2, el estadístico es de 0,214, el grado de libertad que es igual a 6 y la significación es de 0,465. En el corral número 3, el estadístico es de 0,922, el grado de libertad es de 6 y la significancia es de 0,520. Al igual que las pruebas del Kolmogorov, Smirnov, los valores de significancia son altos
lo que también sugiere que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Como siguiente punto, vamos a ver la comparación con las líneas teóricas. Si los puntos de datos se analizan aproximadamente a lo largo de la línea de normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto indica que los datos no pueden ser normales. Ya, en lo que son valores observados, los valores observados nos mencionan que son 780, 800, 820, 880, 900 y 920. Estos valores parecen estar en un rango cercano, lo que sugiere una distribución relativamente compacta. En el siguiente punto vamos a ver la desviación de la normalidad. Si los puntos en el gráfico se distribuyen aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero, eso nos sugiere que los datos siguen una distribución normal. Si los puntos muestran un patrón sistemático, esto indica la desviación de la normalidad. La relación con la prueba de normalidad. En análisis anteriores de las pruebas de normalidad, se encontró que los datos de peso para el corral número 3 no se desvían significativamente de una distribución normal. Por lo tanto, es probable que en este gráfico, sin tendencia, los puntos se distribuyan aleatoriamente alrededor de la línea horizontal en cero. Como siguiente punto, vamos a ver la distribución del peso del corral por corral. En el corral número 1, el peso parece estar distribuido entre aproximadamente 780 y 900. En el corral número 2, el peso parece estar distribuido entre aproximadamente 780 y 900. En el corral número 3, el peso parece estar distribuido entre aproximadamente 780 y 900. En la mediana y la dispersión, la línea dentro de cada caja representa la mediación del peso para cada corral. La caja en sí representa rangos intercuartiles, lo que cubre el 50% central de los datos. Los bigotes indican el rango de los datos, excluyendo los valores antípicos. Las comparaciones entre los corrales, aunque los rangos de peso son similares en los tres corrales, las medianas y la dispersión dentro de cada corral pueden variar. Si las medianas están alineadas verticalmente, esto sugiere que no hay diferencias significativas en el peso promedio entre los corrales. Si las cajas tienen diferentes alturas, esto nos indica la variabilidad en la dispersión de los datos. Como siguiente punto vamos a ver la completitud de los datos. No hay casos perdidos en ninguna de las categorías de sexo, lo que indica que todos los datos están completamente completos y disponibles para el análisis. Esto es importante porque asegura que las conclusiones basadas en estos datos no están sesgadas por la falta de información. En la distribución de casos, cada categoría de sexo tiene el mismo número de casos, que es igual a 9, lo que nos sugiere un diseño equilibrado del estudio experimento. Esto facilita la comparación entre las diferentes categorías del sexo. En el siguiente punto, el sexo número 2 tiene un peso promedio ligeramente más alto que el sexo número 1. Por lo tanto, las diferencias no son muy grandes. La distribución de pesos en ambos sexos son similares en términos de dispersión y forma, con una ligera simetría hacia la izquierda y una kurtosis negativa. Los datos son consistentes y no muestran valores atípicos extremos que afecten significativamente las medias. En resumen, aunque hay pequeñas diferencias en las medias de peso entre los sexos y la distribución y la variabilidad de los datos son bastante similares. Esto sugiere que las condiciones en ambos sexos pueden ser comparables en términos de un impacto en el peso. Como siguiente punto, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el sexo número 1, la estadística nos dio el resultado de 0,186, los grados de libertad nos dieron igual a 9 y la significación igual a 0,200.
Y en el sexo número 2, el estadístico nos dio 0,153 y el grado de libertad nos dio un igual de 9 y la significancia igual a 0,200. En ambos casos, el valor de significancia es de 0,200, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere que los datos de peso por cada sexo podrían seguir una distribución normal. Por otro lado, en la prueba de Shapiro-Wilks, el sexo número 1 nos dio que el estadístico nos da 0,902, el grado de libertad 0,9, el grado de libertad nos da 9 y la significación nos da 0,264. El sexo número 2, el estadístico nos da igual a 0,951, el grado de libertad 9 y la significación de 0,704. Al igual que en la prueba de Kolmogorov, los valores de la significancia son altos, lo que también sugiere que se rechaza la hipótesis nula de la normalidad. En el siguiente punto vamos a ver la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos se alinean aproximadamente a lo largo de la línea de normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Y si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto nos indica que los datos pueden no ser normales. Por otro lado, en los valores observados nos mencionan que son 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900 y 920. Esos valores parecen estar en un rango cercano, lo que nos sugiere una distribución relativamente compacta. Como siguiente punto vamos a ver la comparación con la línea teórica. Si los puntos de datos se alinean aproximadamente a lo largo de la línea normal esperado, esto sugiere que los datos siguen una distribución normal. Y si los puntos se desvían significativamente de la línea, especialmente en los extremos, esto nos indica que los datos pueden no ser normales. Por otro lado, en los valores observados nos mencionan que son 750, 800, 850, 900 y 950. Estos valores parecen estar en un rango cercano, lo que sugiere una distribución relativamente compacta. Como siguiente punto vamos a ver la desviación normal. Esta sección indica que no se desvían los datos de una distribución normal o los valores positivos, lo que sugiere que los datos están por encima de lo esperado por una distribución normal, mientras que los valores negativos indican que están por debajo. Dentro de los valores observados, los valores observados de peso están en el rango de 800 a 920. Estos valores se comparan con los valores esperados y si lo sugiere una distribución normal perfecta. En el siguiente punto vamos a ver una efectuación de una doble pulsación para activar. Esta instrucción sugiere que el gráfico puede ser interactivo, permitiendo al usuario hacer un doble clic para mantener más detallado y activar las funciones adicionales. En el valor observado, esta sección indica que el gráfico está comparando los valores observados de peso con los valores esperados, si los datos sugieren una distribución normal esperada. En resumen, y para finalizar, este diagrama de caja está diseñado para comparar la distribución del peso entre los dos grupos de sexo, proporcionando una división rápida de la dispersión de tendencia central y en la presencia de valores atípicos en cada grupo. Esto puede ser útil para identificar diferencias significativas de la distribución de peso entre los dos grupos. Como conclusión, esta tabla muestra un análisis detallado de cómo se diferencian factores y sus interacciones afectan al peso. Sin embargo, la falta del valor F de F y significación junto con un con R cuadrado de 1000 y un error de cero sugiere que podría haber problemas con los datos o el modelo utilizado. Sería importante revisar estos aspectos para asegurar la validez del análisis. Muchas gracias.
Muchas gracias.